Pues bien, jóvenes, el día de hoy vamos a iniciar ya con lo que es ProModel. ¿Todos traen ya corriendo el programa? Bien, les voy a hacer una recomendación. Ahorita no se pongan a buscar instalarlo porque ni lo van a instalar ni le van a entender. ¿Sí? Yo prefiero que mejor le entiendan y después ya que lo instalen, que se instala rápido, ¿sí? Hagamos el ejercicio, ¿ok? O sea, si ya lo traemos, mejor. Sí, pones atención y ahorita que te indique yo, ya lo abres. Si ya lo traen, lo abren y si no, espérense un ratito dentro de la clase. Muy bien. Hay elementos básicos dentro de lo que es la programación en ProModel, pero lejos de ponerme a explicar cada uno de estos, no es lo relevante. Lo vamos a ir viendo conforme abramos el programa. Porque lo que aquí dice es, oye, hay una pantalla donde vas a colocar las locaciones importantes dentro de tu problema. Después vas a definir sus capacidades, vas a definir entidades, vas a definir proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me voy a ir directo a un problema y sobre ese problema aprendemos un poquito de ProModel. ¿Ok? Bueno, un poquito, espero yo que aprendamos más. ¿Okay? Nada más el día de hoy pues es el inicio. Pensemos en lo siguiente. Dice, una empresa cuenta con un sistema automatizado de carga y descarga de piezas. Al sistema llegan piezas de diferentes características cada 5 minutos con distribución exponencial. La prensa tarda 4 minutos, también con esta distribución exponencial, en terminar su trabajo con cada pieza, considerando carga, proceso y descarga. Las 3 actividades tardan 4 minutos con un comportamiento exponencial. Asumiendo, dice, que se pueden tener cualquier cantidad de piezas esperando a ser procesadas, simular el proceso por 100 días. Pregunta, ¿le ven alguna diferencia a la descripción de la situación a las que veíamos en GPSS? No. ¿Podríamos simular esto en GPSS? Sí, tranquilamente, y lo podríamos hacer rapidísimo. Lo que quiero que entendamos es, los lenguajes de programación nos sirven para simular la situación de la forma en la que nosotros creamos que se logra un mejor resultado dependiendo de las preguntas que me están haciendo. ¿Sí? Va a haber situaciones donde identifiquemos que GPSS es la mejor forma de simular. O ocasiones donde digamos, no, aquí es ProModel. El verdadero reto del examen final no va a ser las situaciones que yo les ponga. Esas van a ser similares a lo que hemos resuelto. Una dificultad como la del supermercado sería una dificultad de examen final. Quizás no tantas líneas, ¿verdad? Porque no tenemos tanto tiempo para hacer todo el desarrollo. Pero sí que esos conceptos sean aplicables. El reto va a ser determinar cuál es el software que debo de utilizar. Esa es la parte interesante. ¿Ok? Y este comentario lo hago no para que se me pongan nerviosos y ya estén pensando en el examen final, que de hecho ya esta fecha tenemos por ahí definida, ya nos las dieron a conocer de parte de escolar, sino para que simplemente entiendan que ningún software es mejor que otro. Eso lo va a definir la situación. ¿Qué software me ayuda a simular de mejor forma? ¿Ok? Muy bien. En la siguiente filmina se presenta simplemente un diagrama, un cuadro enriquecido de cómo se ve la situación de script. El mismo diagrama que hemos hecho siempre. La llegada exponencial con una media de 5. ¿Sí? Que ahí no debería ser mu, debería ser lambda, ¿verdad? Pero bueno. Una fila de espera, que no nos la mencionan, ¿verdad? Pero asumimos que las piezas tienen que esperar a ser procesadas. El proceso de prensado exponencial, y esa es una imagen nada más de una prensa, cómo se ven las prensas en la realidad, ¿sí? Con un tiempo exponencial con media de 4, y el fin del proceso. Es decir,
es el sistema más simple. Para quienes estuvieron en la mañana en modelos de toma de decisiones, es el mismo caso que estábamos hablando en la mañana. Una fila, un proceso. Nada más. ¿De acuerdo? ¿Se entiende la situación? Sí. Bien, entonces vámonos a el software. Ahora sí. Entonces, lo que vamos a hacer es pues, abrir ProModel. La primera pantalla, la voy a explicar en esta ocasión para que no nos cause duda, ¿verdad? Es la descripción de la capacidad de nuestro software. ¿Sí? Cuántas locaciones, cuántas entidades, recursos, atributos, parámetros. Aquí le vamos a dar OK. ¿Sí? Aquí no nos vamos a preocupar por el número de líneas, sino por el número de entidades y locaciones. Después se abre esta pantallita. Junto con el paquete de ProModel se instalaron dentro de su computadora algunas otras aplicaciones. Recordarán que al inicio del semestre trabajamos con StatFit. Aquí, si yo ya tengo un programa que quiero abrir, esta pantalla me sirve porque yo aquí le doy Open Model y listo. Si mi programa es nuevo, cierro esta pantalla y me quedo con la pantalla gris que está atrás. Exactamente. Esta pantalla se le denomina Layout porque sobre ella vamos a trabajar la distribución de nuestro problema. Nosotros vamos a dibujar nuestro problema. Esta vez hay comandos de por medio, pero no va a ser un listado de instrucciones. Lo vamos a dibujar. Nos vamos a ir al menú que dice Build. Este menú de Build es básicamente la estructura de nuestra simulación o de nuestra programación en ProModel. Todo lo vamos a construir antes de correrlo. Abrimos la ventana de Build y ahí elegimos Locations. Se abren nuevas ventanas. Nos vamos a ir a donde están los dibujos. Y en los dibujos vamos a seleccionar aquellos que representen a las locaciones que existen en nuestro problema. En nuestro problema existen dos. Cuando tú haces Build Locations y le das, seleccionas Locations, se debe de abrir los dibujos. Si no se te presentan, quiere decir que andan escondidos por ahí atrás de alguna otra pantalla. ¿Sí? ¿Sí? Siempre aparecen, ¿eh? No crean que se ocultan, ¿eh? Muy bien. Les decía, tenemos dos locaciones en nuestro problema. La fila y la prensa. Por eso siempre será útil, jóvenes, seguir construyendo diagramas. Porque a reserva de una mejor opinión, en el diagrama tenemos un ejemplo de las locaciones que necesitamos. Y las filas son espacios donde sucede algo. ¿Se acuerdan en el primer parcial cuando leyeron el capítulo 1 del libro y que les decía yo, identifíquenme todos los elementos de un sistema simular? Y que les pedí inclusive que lo hicieran para el de su trabajo final. Y venían locaciones. Y las locaciones los describían como palabras más, palabras menos, lugares donde las entidades realizan alguna operación. Entonces aquí o están esperando en una fila o están siendo procesadas en una prensa. Entonces vamos a crear la fila. Tradicionalmente usamos la figura del pallet. Lo que tenemos que hacer, jóvenes, es le damos clic a donde está la figura, luego desplazamos el cursor a donde la queremos localizar y le damos otro clic. En esta ventana se crea el pallet y aquí nosotros podemos modificar lo que necesitemos. Lo primero que yo voy a modificar es el nombre. Como es una fila, para identificarla le voy a poner nombre fila. Aquí sí ya no. La capacidad de esa fila
por default me la definieron en 1. Eso quisiera decir que nada más hay una pieza esperando. Y en la redacción decía una fila con capacidad infinita. ¿Sí? En la redacción del problema. ¿Sí? Entonces, me coloco aquí, borro este 1 y tecleo INF de infinite, o puedo teclear la palabra completa, infinite. ¿Sí? Cualquiera de las dos la entiende perfectamente sin problema. El resto de las columnas ahorita no nos son de utilidad. Las vamos a ir aprendiendo conforme las vayamos necesitando. De hecho, del resto de las columnas nos va a interesar una más. ¿Sí? Si quieren, volteen allá donde dice Rules. Si yo abro aquí, esto es un botón, y aquí vienen los comportamientos de fila. ¿Sí? ¿Se acuerdan de las reglas de primeras entradas, primeras salidas, etcétera, etcétera? Ahí está. ¿Sí? Nosotros las vamos a dejar es, ¿a qué entidad voy a atender primero? A la que esté enfrente de la fila. ¿Cuál es esa? La más antigua, la que llegó primero. ¿Ok? Entonces, por default, dejamos en oldest. ¿Sí? Lo abrí nada más para que, si tenemos curiosidad, pues mira, ahí está esa información. ¿Ok? Muy bien. Ahí está la fila. ¿Qué necesitamos? Una máquina que represente a la prensa. Entonces, las figuras, jóvenes, son solamente eso, figuras. No funcionan diferente porque yo elija una máquina u otra. En problemas pequeños, ¿sí? Como este, funcionan igual. Cuando tenemos un problema, por ejemplo, el supermercado, que va a llegar un momento en que lo vamos a hacer también por este software, podemos cambiarlas, es decir, ustedes pueden tener unas máquinas y yo otras. Va a haber variación, pero la variación es bien pequeñita. En problemas así chiquitos, la variación es casi inexistente. Entonces, yo voy a tomar, bueno, pues me voy y yo voy a decir, esta máquina de aquí, para mí es la prensa. Si ustedes agarran una máquina roja, una blanca, la que ustedes gusten. Mi recomendación es, así como hicimos con el pallet, esta locación que por default se llama centro de maquinado, le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner prensa. ¿De acuerdo? Tiene capacidad 1, es decir, una sola pieza a la vez. Como en la redacción del problema no nos hablaban de si se podían procesar más de una pieza al mismo tiempo, le vamos a dejar capacidad 1. ¿Ya se dieron cuenta lo fácil que está aquí definir los storage? ¿Sí? Simplemente me voy a capacidad y pongo la capacidad que yo necesite. Una fila infinita, una fila finita, la diferencia una palabra nada más, o un número. ¿Ok? ¿Necesito más locaciones? No, solamente fila y la máquina. Otra recomendación, jóvenes, hay que estar grabando constantemente nuestro programa para que no vaya a pasar ningún accidente, que vayamos bien avanzados y luego pasa algo y perdemos todo lo que ya llevamos. Yo normalmente cada vez que termino una fase, grabo. Entonces nos vamos a File, Save As. Por default se va a grabar en un menú de Pro Model, similar a lo que hacían lo que hacen otros programas. Yo le voy a poner a Pensa. Le quito el asterisco y lo voy a grabar en el escritorio para que sea fácil de mover a donde yo quiera después. ¿Ok? Muy bien. Suficiente con Build Locations. Ahora nos vamos a ir de nuevo al menú Build. Lo abrimos. Y ahora vamos a construir las entidades. Vámonos a Build Entities. Y la entidad, en este caso, son los productos que serán procesados por la prensa. Entonces, Build Entities. De igual forma, hay una ventanita de gráficos donde todo lo que tenemos que hacer es elegir la figura que represente al producto. Entonces, yo voy a elegir este engrane que está aquí.
¿sí? Pero puede ser cualquiera. Y le voy a cambiar su nombre, en vez de gear, a pieza. Ahí se nos cerró. No, porque no va a aparecer en el layout. Las entidades aparecen cuando simulas el programa, ¿sí? Se ve una pequeña animación de cómo van los productos avanzando. Pero ahorita lo dejamos para el final, ¿ok? Eso es todo lo que hacemos en Build Entities. Simplemente seleccionamos la figura que represente a la entidad. Y nada O más. sea, como si así vehículos. Exactamente. Sí, dime, Sergio. En el split supongo que se le puede poner, o sea, la frecuencia con la que entra, ¿no? Generate. No. Esa es la velocidad con la que lo vas a ver desplazarse en la animación. ¿Sí? Ahorita vamos a ver esa información, dónde la colocamos. ¿Sí? Pero ahorita que mencionas eso, Sergio, eso es lo que de pronto puede hacer que los resultados varíen un poquito. ¿Sí? Eso, ¿sí? Por ejemplo, bueno, ahorita que regresemos a otro menú, no sé si se dieron cuenta cuando dimos Build Locations. Bueno, lo voy a poner. A ver dónde se escondió acá está. ¿Sí alcanzan a ver esto que estoy señalando? ¿Sí? Este es un conveyor, un transportador. Entonces, cuando yo elijo esos, que todos vamos a tardar un ratito en usar esa figura, yo lo hago a una cierta longitud, ¿sí? Lo puedo hacer tan grande o tan pequeño como yo quiera. La velocidad del producto, ese 150 que vimos ahorita del engrane, puede hacer que quepan más o menos productos en ese transportador. Y eso puede modificar el resultado de la simulación. ¿Ok? Eso nada más para que no se nos quede ahí información como que dando vueltas, ¿no? En algún momento va a ser relevante, ahorita no, pero ya sabemos qué puede suceder. Bien. Regreso al menú de Build y ahora vamos a construir Arrivals, las llegadas. ¿Ok? El primer botón que tocamos ahí es Entity. ¿A qué entidad le vamos a dar llegada? Entonces le vamos a decir al engrane. ¿A qué locación va a llegar? Y tenemos dos. A la fila o a la prensa. La fila la creamos precisamente para que ahí lleguen. Entonces le damos OK en fila. ¿Cómo llegaste ahí, Lord? Build Arrivals. En el menú de Build, en Arrivals. Luego location, le damos igual en Ah, se esconde también. Todos. Sí. Ya conforme vamos avanzando, todas las se van traslapando. Y ahorita que lo estoy proyectando, se esconden un poquito más. ¿Sí? Profe, ahí estando en el... Build Arrivals. Pero después de aparecer otra ventanita, ya no. ¿Y qué le envío? No. Ah, Profe, ¿se pueden borrar cosas de mí? Sí, claro, te pones en la línea y luego le das Edit, Delete. ¿Y cómo veo las demás? ¿Qué otros demás? Cuando dices demás, ¿te refieres a? Lo que pasa es que generé el gear, Ujú. le puse pieza y después aquí le puse gear y entonces me generó una nueva entidad que se llama gear. Pues ahora tengo dos. Ah, no te preocupes, mira, la puedes borrar, te vas a Build Entities, te colocas en la que quieres borrar, Edit, Delete. Ok. Y la otra es, Mariana, mientras no la uses, no te ocasiona ningún problema. Entonces, si la quieres borrar bien, y si no, mientras no hagas uso de ella, no va a pasar nada. No la meto aquí en la... Exactamente. Ok. Bien. Jóvenes, quienes traen el programa, ¿vamos bien? ¿Estamos ahí? Sí. Bien. Ahora vamos a Quantity Each. Este es cuántas piezas llegan al mismo tiempo, o cómo llegan las piezas, en bola o una por una. Llegan una por una. ¿Sí? Nos dan un tiempo entre llegadas, pero es para cada una de las piezas. Entonces, Quantity Each, le ponemos 1. Todos esos son botones que abren estas. ¿Okay? Entonces, Quantity Each es
¿Cuántas piezas llegan al mismo tiempo? Llegan una por una, eso indica ese 1. Luego dice, first time, ¿cuándo inicia el proceso de llegada? En el reloj de la simulación. Casi siempre le vamos a poner 0, para que cuando inicie la simulación, inicie también el proceso de llegada. Si yo ahí le pongo 10 minutos, 2 horas, la simulación inicia y 2 horas después inicia el proceso de llegada. ¿Ok? O sea, literal. Exactamente. Entonces, por eso es ese 0. Empieza el programa, empieza la llegada también. Le damos OK. ¿Sí? Occurrences, pues simplemente es cuántas veces va a ocurrir el proceso de llegada. ¿Sí? Entonces es infinito. Lo que quiere decir ese infinito es, mientras no termine la simulación, que no deje de llegar. Pero también puede ser útil esa ocurrencia que en GPSS no la pusimos en práctica cuando decimos, profe, cuando fueron a observar fenómenos reales. Bueno, así se comporta, pero solamente 1 hora. Y luego dejan de llegar. ¿Sí? Y el sistema sigue trabajando, pero ya no hay clientes que lleguen. Imagínense que estamos simulando la operación de un banco cuando cierra y que todavía tiene clientes atendiendo. Pues ya interrumpen la llegada y siguen trabajando estos. Entonces dirías que las ocurrencias sean durante 5 horas, pero yo lo voy a correr por 8. Entonces el proceso de llegada dura las primeras 5 y luego dejan de llegar. Cuando yo le pongo infinito, lo que estoy diciendo es, mientras no termina la simulación, el proceso se sigue ejecutando la llegada. Después viene frequency. Ahí es donde vamos a poner cómo se comporta la llegada. ¿Qué decía la redacción del problema? Exponencial, ¿cada cuánto tiempo? 5 minutos. Bueno, nos regresamos aquí a la presentación. Exponencial con media de 5 minutos. Y aquí no vamos a definir una función exponencial, ya la conoce el software. Le decimos E por exponencial, entre paréntesis ponemos la media, 5, y la unidad, min para minutos, o sea, de minuto. ¿Ok? El software está en inglés, entonces si vamos a trabajar horas, pues no vamos a poner hora, vamos a poner hour. ¿Ok? Muy bien. Logic y disable no lo vamos a utilizar. ¿Sí? Logic es para ese caso donde mientras el producto está llegando, ya necesitas estar haciendo una operación sobre el producto. Alguna vez les he descrito los empaques de tomate. Mientras el producto llega, se empieza a limpiar. Le ponen una solución, ¿sí?, para desinfectarlo sobre la llegada. Todavía no entra el empaque, estás haciendo eso sobre las bandas. Ese sería un ejemplo de cómo usar ese logic. Y disable es cuando quieres ver, tienes varias entidades y quieres que una deje de llegar. Quiero correr el sistema si estos productos no existieran. Entonces deshabilito esa entidad. En este caso no los vamos a usar. ¿Ok? Y esta es la llegada. La repito. La entidad, ¿sí?, el engrane, que ahí, ¿por qué usé gear? No le cambié, que no le había cambiado de nombre. No, porque no lo puso. ¿No? Ah, bueno. Entonces lo voy a dejar así para ya no complicarme la vida. Llega a la fila, 1 por 1, iniciando en el tiempo 0, ocurrencias infinitas y cada 5 minutos con comportamiento exponencial. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues voy a guardar acá. Ya tenemos locaciones, entidades y llegadas.
Ahora nos vamos de nuevo al menú de Build, pero ahora nos vamos a ir a Processing. Y aquí es donde va a estar el programa propiamente. Le damos Build Processing y se nos abren varias ventanas. Las que son más importantes para nosotros son estas dos que estoy acomodando. Process y Routing. En Process es dónde estoy y qué hago. Y Routing, a dónde voy y cómo llego ahí. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir los botones que tiene cada una de esas ventanas. ¿Qué entidad es la que estoy simulando? El engrane. ¿Sí? ¿En dónde está? ¿Dónde le dije que llegara? La fila. A la fila. ¿Qué operación realiza en la fila? Sabemos que espera, pero nosotros no vamos a poner ninguno, porque no tenemos un tiempo. Queremos que el software nos dé ese tiempo. Después, ¿qué sale? ¿Qué entidad sale de la fila? ¿Cambia la entidad por el hecho de haber estado en la fila? No, entonces output, gear, pieza, como lo tengan. Destination, ¿a dónde va? A prensa. ¿Qué regla va a seguir? Y esta regla sería, dentro de muchas cosas, el transfer, el equivalente del transfer. Porque hay varias reglas, si se dan cuenta. Tenemos regla first available. En la primera ocasión que se libere la prensa, la tomo. Por turno, tú me dices si me toca o no. If join request, si un comando de nombre join me está mandando llamar, paso a esa. Eso lo vamos a ver después del examen parcial. If send until full, si está lleno, entonces paso. Por probabilidad, ahí es donde empiezan los transfers. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja de este? Que yo puedo programar todas las probabilidades que necesito. No tengo que hacer las divisiones como sucedió, por ejemplo, en el supermercado. 50. Y luego el 30 y el 20 lo tenían que transformar en 60 y 40. Aquí sí pueden poner 50, 30, 20. Y si hubiera más, todas las que se necesitan. Most available. Este va a ser bien útil en las filas y de nuevo en el supermercado. El que tenga más espacios disponibles. Dicho de otra forma, la fila más corta. Aleatoriamente. If load request, este es como el join. Hay un comando de nombre load que te puede mandar llamar. El que tenga más tiempo desocupado. Tú tienes varias máquinas, tienes varios espacios en una fila. Aquel espacio que tenga más, o aquella máquina que tenga más tiempo desocupada, a esa vamos. ¿Sí? If empty, si está vacía. Estas reglas no son para que nos las aprendamos. Ahí están. Nos sirven para simular la situación real, cómo se comporta, ¿sí?, realmente nuestro sistema. ¿Cuál de estas nos sirve en las filas del supermercado? De esas reglas de ruteo. First available, ¿no? Most available. Lo que nosotros hicimos es esto, ¿sí? Al primero que encuentre, el primero que se desocupe. Pero en realidad las filas del super son most available, o casi todas las filas, no nomás las del super, las de cualquier lado es. Observas y dices, aquella está más corta, me voy para allá. Eso no quiere decir que te van a atender más rápido, como ya lo habremos descubierto muchas veces en nuestra vida. ¿Sí? Ahí bien dicen, ley de Murphy, ¿no? Cámbiate de fila y esa es la que se ve más lento. Cámbiate de carril cuando vas manejando y ese se va a alentar. ¿Sí? Es la fuerza del destino trabajando a través de ti para que las cosas empeoren. ¿Sí? Entonces, no hay que molestarse. Let it flow. ¿Sí? Déjenlo fluir, ¿verdad? O como decían los Beatles, let it be. ¿Ok? Bien. Toda esta explicación sota y todo este rollote, simplemente para dejar al final, first available. ¿Por qué? Porque tiene capacidad de 1. Todas esas reglas, cuando la capacidad es 1, es indistinto. ¿Sí? Empiezan a servir cuando la capacidad es mayor. ¿Ok? Entonces le damos OK. ¿Qué hicimos? ¿Qué programamos? El paso
del engrane, de la fila, a la máquina. ¿Qué falta? De la máquina a la salida. Entonces nos vamos a Process, nos ponemos en el primer renglón y damos un Enter para que se abra una línea nueva. ¿Sí? En el anterior le pusimos first available. Sí, le dejamos por default el que tenía, que es First Available. ¿Qué entidad va a entrar a la prensa? La pieza, no ha cambiado. ¿En qué locación está ahora? En la prensa. ¿Qué operación va a realizar? Ahí sí hay una operación y la conocemos. Me voy a ir otra vez rápido a la redacción. 4 minutos con tiempo exponencial. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a abrir este botón que dice Operation y se va a abrir esta ventana. Le vamos a poner Wait, de esperar, es el equivalente a Advance. E de exponencial, la media entre paréntesis y su unidad, min. Espacio. Sin o con espacio, es indistinto. ¿Sí? Por ejemplo, yo ahorita aquí le puse espacio y en la ocasión anterior no le puse y va a funcionar igual. Aquí hay una figurita que tiene unos documentos y una flechita hacia abajo. Vamos a compilar. ¿Sí? A compile. Lo que hace es verifica que lo que está tecleado en esa ventana sea correcto. Es decir, nos va ahorrando tiempo de verificación de la redacción de nuestro programa. Ese es el equivalente en GPS cuando decíamos Create Simulation. Y que nos decía Ready. Ok. Nos decía, lo que está escrito lo entiendo. Que lo puede ejecutar es otra cosa diferente. Es el mismo caso aquí. Se entiende, pero puede tener errores de lógica. ¿Sí? No de redacción. Entonces le decimos, ok. Ahora, sí. Wait es el equivalente al Advance. Es una espera. ¿Sí? Es un tiempo de proceso. Cuando la pieza termina su operación en la prensa, ¿a dónde va? Sale, ya no hay otro proceso más. Entonces, output, gear, destination, y no sé si se habrán dado cuenta que siempre había estado exit ahí. Ese es nuestro término. ¿Sí? Entonces, exit por default siempre va a estar ahí, no lo necesitamos crear, simplemente lo seleccionamos, mejor dicho, cuando lo ocupemos, cuando ya terminó el proceso para esa pieza. Aquí no hay terminate 1 ni terminate vacío, todos los exits cuentan. ¿Sí? Muy bien. Ahí terminó la programación. ¿Sí? Ya es como cuando en GPSS terminamos todos nuestros comandos. Ahora lo vamos a correr. Aquí yo lo voy a guardar, nada más para que quede ya toda esta redacción. Si se dan cuenta en el diagrama, cuando nosotros programamos procesos, se van pintando esas flechas que nosotros no pusimos. ¿Sí? El hecho de que le digamos que hay proceso y ruta, pinta esa flecha. ¿Ok? Bien. Ahora nos vamos a ir, ya no vamos a trabajar con el menú Build, ahora vamos al menú Simulation. Seleccionamos Options. ¿Ok? Nos vamos a ir a Runtime. ¿Cuánto tiempo lo queremos correr? Aquí es diferente a GPSS porque este no va a correr en número de entidades procesadas, sino en tiempo. ¿Sí? Entonces, si nosotros lo que queríamos era que el tiempo fuera lo que nos rija, este programa es más fácil en ese sentido. ¿No se puede cambiar su modalidad? No. Y no nada más en esta versión, en ninguna versión. La razón, Sergio, es más común que damos tiempo. O sea, si le pones ahí. Por motivos académicos, claro que yo los voy a hacer que simulen un número de transacciones. ¿Para qué? Para que lo sepan hacer. Es que no se vayan sin saber. Oye, de eso va a depender el que me vaya bien el día del examen. Claro que no, lo vamos a hacer en clase. ¿Sí? No va a ser sorpresa de examen, ¿no? Va a ser algo que vamos a resolver previo a eso.
Y ahí están horas ya predeterminadas. Exactamente. Ahí por default, cualquier cantidad que yo ponga es hora. O sea, y literal se tarda Aquí una sí, hora. una hora, claro. Bueno, no literal, perdón. ¿Sí? Se tarda el equivalente a una hora en el tiempo de simulación. ¿Sí? Es decir, no te tienes que esperar una hora que corra el programa. Entonces ahí se acabaría toda la belleza del software, ¿no? ¿Sí? Es igualito que GPSS, corre en fracciones de segundo. ¿Sí? Bien, vamos a correr una jornada, vamos a ponerle 8 horas. El otro botón que es interesante, o la otra parte que es interesante es Number of Replications, que es el número de réplicas. Una sola réplica, una sola corrida de 8 horas. Si yo le pongo 5, 10, 17, va a correr 17 veces 8 horas. Eduardo, ¿tenías alguna pregunta? Tendríamos que ponerle en lo dice horas, load position. No, nada, eso es precisión del reloj, pero no es precisión, no unidades. ¿Sí? Las unidades siempre serán horas. ¿Ok? Muy bien, le damos OK. ¿Sí? Me regreso a Simulation. ¿Sí? Le puedo dar Run o lo puedo dar desde aquí. Todos estos son controles para correr, pausar o interrumpir la simulación. Entonces, vamos a correrlo. Como era 8 horas, pues lo corrió muy rápido. Me pregunta que si quiero ver los resultados. Le digo que sí. No. Decirle que no sería bueno, entonces ¿para qué lo hice, no? Tanto tiempo invertido. Pero las opciones de visualización de resultados también decían limitar. O sea, eso nos da alguna opinión nosotros. Sí, claro, tú puedes transportar la información a Minitab y, por ejemplo, hacer corridas de experimentos. ¿Sí? Esto es como que anuncio, ¿no? No es tanto función de la clase, pero una forma en la que nosotros podemos experimentar en una empresa sin necesidad de usar recursos de la misma es simular. Las réplicas que son las muestras, el número de experimentos que vamos a correr de cada combinación. ¿Qué me da Minitab? Puedes hacer un estudio de análisis factorial directo de tus resultados de Promote. ¿Sí? ¿Han usado un paquete que se llama Visio para dibujar diagramas? Sí. Ustedes pueden configurar Visio y trabajar junto con Promote y hacer un diagrama que se traduzca en un programa. ¿Sí? Entonces, esa es la ventaja de estos softwares, se acoplan a otros. ¿Sí? ¿Para qué otra cosa me sirve, por ejemplo, Minitab, Sergio, en este control estadístico de calidad? Oye, yo quiero monitorear esta variable, dame de una vez ya el gráfico de control. ¿Para qué? Para yo saber en simulación que ya logré el resultado de mejora que estoy buscando. El proceso ya está en control, entonces estas son las condiciones que en simulación me dice que ahora sí, esas las tengo que llevar a piso. Y ahora sí invierto. No me espero a estar haciendo prueba y error. Busco invertir capital para que me dé estas condiciones de trabajo en fábrica y ya no más gasto una vez, pero a la segura. Ya estoy asegurando que los resultados van a ser los que el software me está dando. ¿De qué depende eso? De la calidad de datos que hayas tomado cuando hiciste la representación. No es una herramienta mágica. Si yo tomé bien las distribuciones de llegada, las distribuciones de atención, las capacidades son las correctas, seguramente también lo serán los resultados. ¿Okay? ¿Qué me está arrojando aquí? ¿Qué les llama la atención? Que la pila está vacía siempre. ¿Dónde está la...? Abajo, ¿no? Eso es lo que dice ahí. O sea, dice Acá está. 37%. Esta es fila, ¿sí? La fila está vacía, ¿sí? Esa cantidad, ese porcentaje de tiempo. ¿Sí? ¿Cuántas piezas se procesaron? 91. ¿Dónde está esa información? Acá en Scoreboard. Total Exits. ¿Sí? Esta es una forma gráfica. ¿Sí?
Yo puedo pedirle una forma tabular. Esta es la diferencia entre esta versión del software y las versiones anteriores. Las versiones anteriores solamente tenían tablas. Profe, Sí. ahí junto a scoreboard a la izquierda, lo rosa en el gráfico dice block. ¿Por qué? ¿Cómo es bloqueado? Gracias por la pregunta. ¿Sí? El verde indica, ahorita explicó el rosa. El verde indica está siendo operado. ¿Sí? Es decir, ¿dónde transformamos a los engranes? En la prensa. Entonces, el verde representa el tiempo en prensa. ¿Dónde más puede estar nuestro engrane si no está en la prensa? En la fila. Entonces, cuando en las entidades diga bloqueado, o veamos el rosa, ese es el porcentaje de tiempo que está esperando ser procesado. Eso es bloqueado. ¿Sí? En este caso está en porcentaje, ¿no? ¿Sí? Diríamos el 70%, poquito menos del tiempo, está en la fila. De todo el tiempo que está con nosotros el engrane, ¿sí? 70% está esperando. O sea que tendríamos que multiplicar ese que dice 12.68, que es el average timing system, por ese porcentaje, y así nos daría el tiempo que pasa en la fila. No, lo único que tienes que hacer, Sergio, es, si te das cuenta que a un lado de Total Exit dice average time, ahí está. Por eso es lo que o sea, lo multiplicamos por ese porcentaje. No, average time te lo da, ya te lo da directo. ¿Sí? Vamos a ver si hacemos que... Ahí está. 12.78 minutos. En todo. Ya no hay que andar haciendo multiplicaciones, haciendo ponderaciones de que tanto porcentaje se va para acá, tanto porcentaje se va para allá. ¿Sí? Si en el supermercado no nos dimos cuenta que los porcentajes se invertían, que el 90 y el 10 no son reales, son reales en la simulación, pero en los resultados no se invertían completamente, no se iban 10-90, pero el 10 se iba como al 60%, aproximadamente, es decir, 9 de cada 10 clientes que llegaban tomaban carrito, 6 de cada 10 clientes que salían lo hacían sin carrito. Cuando yo calculo el tiempo, no lo hago de los clientes que llegan, lo hago de los clientes que salen. Entonces, ese es un detalle bien importante, que aquí ya no lo resolvieron. Imagínense en qué se va a transformar la solución del supermercado con este software. Ya saben cuánto tiempo está un cliente en espera en el super. Entonces, ¿cómo van a saber que está bien? Cuando ese average time coincida con lo que ustedes calculan. ¿Y el tiempo en fila saldrían 5 de fila? Ahí hay que ver. ¿Sí? Pero ¿qué sí puedes decir? De esos 12.78, ¿qué diríamos aquí? 30%. El 70%, por dar números, está en fila. En todo el sistema, entre esperas y procesos, 12 minutos y fracción. Con este de aquí, diría, todo estos 70% está en fila. Es lo que le preguntaba, o sea, por esos porcentajes multiplicas por tiempo total y te da... Ok. Sí, así es. ¿Sí? Muy bien. Claro, este es un problema sencillito. Lo único que sirve es conozcamos el software con el que vamos a estar trabajando. ¿Ok? Vamos a un problema que realmente tenga ya un reto interesante. Profe, yo no sé qué dice, mira, me dio 91, me dio 127. Caray, pues hay que ver la información que le pusiste. Y hay que rastrear dónde está. ¿Sí? Recuerden, siempre creemos que está idéntico al otro. Siempre, para que haya diferencia en los resultados, hay diferencia en la redacción. ¿Sí? ¿Ok? Este es un software diferente. Entonces, cierro el que me despliega los resultados, y me quedo con ProModel. Ahí tú decides. ¿Sí? Toda esa información también la pueden, así como se puede exportar a Minitab, se puede exportar a Excel, lo que ustedes quieran hacer con esa información. ¿De acuerdo? Muy bien.
Vámonos a... Épale, no era esto. Bueno, todo esto es todo lo que estuve platicando, ¿verdad? Ahí nada más está platicadito. Vamos a trabajar este problemita, ¿sí? Por lo menos lo vamos a iniciar y lo que no terminemos se va a quedar de tarea. Lo leemos. Dice, a un sistema arriban dos tipos de piezas. La primera es un engrane que llega a una estación de rectificado donde se procesa por 3 más menos 1 minuto, es decir, uniforme. La distribución de llegada asociada a las llegadas de este engrane a la fila rectificadora es una distribución normal con tiempo promedio de 13 minutos y desviación estándar de 2 minutos. Eso es para arrivals. La segunda pieza, dice, es una placa de metal que llega a una prensa con distribución exponencial con media de 12 minutos. La prensa procesa una placa cada 3 minutos con distribución exponencial. Al terminar sus procesos iniciales, cada una de estas piezas pasan un proceso automático de lavado que permite limpiar 2 piezas a la vez de manera independiente. Entonces quiere decir que la capacidad de esa locación será 2. Este proceso con distribución constante tarda 10 minutos. Finalmente, las piezas son empacadas en una estación que cuenta con 2 operadores, cada uno de los cuales empacan un engrane en 5 más menos 1 minuto y una placa en 7 más menos 2. Se sabe que los tiempos de transporte entre las estaciones son de 3 minutos con distribución exponencial. Es decir, cuando movamos un producto de una locación a otra, tiene un tiempo de traslado. Asuma, no, todavía no voy ahí. No hay almacenes en cada proceso. Solo se tienen espacio para 30 piezas antes de la prensa y 30 antes de la rectificadora. Entonces, esas son 2 filas, ambas con sus capacidades de 30. Asuma que cada día de trabajo es de 8 horas. Simula este sistema para 40 días, indicando el momento en que se inicia y se termina la simulación. Esa frase del final no quiere decir nada. Todos los problemas indican el tiempo en que se inicia y termina la simulación. ¿Ok? Muy bien. Este es el diagrama que representa la redacción. Hay un engrane que llega a una fila. Esa fila tiene capacidad de 30. Llega con una distribución normal de 13,2. Pasa a una rectificación con un tiempo uniforme de 3,1. Después pasa a una limpieza y en ese movimiento entre rectificación y limpieza es que tardan los 3 minutos. La limpieza se hace de forma constante cada 10 minutos y por último se empaca. Si es un engrane, se tarda 5,1. Las placas son los otros productos. Estos llegan a una fila antes de una prensa, también con capacidad de 30. Llegan cada 12 minutos con comportamiento exponencial. En la prensa tardan 3 minutos, también con comportamiento exponencial. Pasan a la limpieza. Entre prensa y limpieza tardan 3 minutos. La limpieza es constante cada 10. Entre limpieza y empaque tardan otros 3 minutos. Y las placas se empacan en un tiempo uniforme de 7,2 minutos. ¿De acuerdo? Muy bien. A simularlo, jóvenes. Pero ahí en el tiempo, o sea, de rectificación a limpieza, ¿es como una fila de 3 minutos? No. Por eso se especifica el tiempo de transporte. Porque no hay filas. O sea, es como otra máquina. Transporte de 3 minutos. Exactamente. Puede ser otra máquina o puede ser la utilización del software de una función de lógica de movimiento. ¿Sí? Muy bien. ¿Quieren que lo hagamos todos en conjunto? Sí. ¿Ok? ¿Cómo vamos de tiempo?
Media hora. Me voy a ir tremendamente más rápido que en el ejemplo anterior, ¿sí? Ya expliqué básicamente cómo se va construyendo, ¿ok? Lo que vamos a tratar de hacer es replicar este esquema en el software. Sí. Bien, lo voy a guardar, le voy a poner nombre desde un inicio. Le voy a poner prensa, rectificado, empaque. Vamos a construir primero el layout. Entonces, ok. Decíamos, teníamos dos filas al inicio. La primera va a ser, ¿cómo eran las piezas? Engranes y placas, ¿verdad? Entonces, a esta le voy a poner fila engrane. Y a la de abajo le vamos a poner fila placa. ¿Podemos poner espacios en lugar de guión bajo? Da igual. Cuando tú le pones espacio, se pone un guión bajo. ¿Ok? Muy bien. La capacidad la modificamos. Dice que son las únicas filas que existen. Entonces, de 30 cada uno. Eso no lo indicaban. O sea, no es un 30 que me lo esté yo inventando, es parte de la información. Después, regreso aquí al diagrama. Hay un rectificado arriba y una prensa abajo. ¿Ok? Entonces, voy a decir, este es el rectificado y esta es la prensa. Entonces, el que dice break, le vamos a poner rectificado y el centro de maquinado, prensa. Por ahí mencionaban, vamos a la redacción, que había una de esas tenía capacidad. Ok, no, todavía no, porque es la estación de lavado es la que puede procesar dos piezas. ¿Sí? Entonces, faltaría aquí poner una máquina que simule el lavado. Que tiene capacidad de dos piezas a la vez. Y otra máquina que simule el empaque. ¿Sí? Y voy a poner esta que está acá. Y también el empaque dice que tiene dos empacadores, entonces le vamos a poner capacidad 2. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien, jóvenes? El lavado también tiene dos. Sí, el lavado indica que puede procesar dos piezas a la vez. Pegué una imagen que no quería y la quité así, nada más presioné la imagen y le di delete grab, pero se me quedó toda la línea arriba. Te vas a esa línea y le das edit, delete y también se borra. Profe, en unidades, aunque el lavado se puedan dos piezas, la capacidad es aunque se pone dos. Exactamente. Las unidades. Exactamente. Units es cuántas de esas máquinas tienes. ¿Sí? Si quieres tener dos máquinas de lavado con capacidad de 2, en units también le pondrías 2. Y es una manera de ahorrar locaciones. ¿Sí? Al inicio decía, solamente puedes tener 20 locaciones.
20 por las unidades que tú quieras. Tú le puedes decir, tengo 1000 máquinas de ese tipo, por decir un dato. ¿Ok? Bien, ya construí las locaciones. Ahora vamos a construir las entidades. Tenemos 2. Ahora sí le voy a poner engrane. Y voy a abrir otro que le voy a llamar placa. ¿Ok? Build entities. Ahora voy a construir las llegadas. Y empezamos. El engrane llega a su fila. Quantity each 1. First time 0. Ocurrencias infinitas. Y la frecuencia del engrane, me voy aquí al diagrama, normal de 13,2 minutos. N por normal, entre paréntesis 13,2 minutos. Ahora, las placas. La entidad es placa. La locación es su fila. Quantity each 1. First time 0. Ocurrencias infinitas. Y la distribución de llegada de las placas exponencial cada 12 minutos. Entonces, E de exponencial y entre paréntesis 12 minutos. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien, jóvenes? Vámonos al proceso. 12. Aquí están. ¿Vamos bien? Muy bien. ¿Qué pasó? Dice que tienes más en la carrera. No, sí lo pusimos. No, sí pusimos que tenga 30 capacidades. Sí, no, antes de la prensa y de la rectificadora. Son las filas que tienes ahí. Muy bien. Voy al proceso, porque aquí va a estar un poquito más tardado porque tenemos 2 entidades. Entonces, ya tenemos locaciones, entidades y llegadas. Vamos a processing y empezamos. El proceso lo podemos construir como nosotros queramos. Empezamos con los engranes y hasta que terminemos, y luego las placas y hasta que terminemos, o irlos construyendo en paralelo, como ustedes gusten. Yo ahorita lo que voy a hacer es, voy a terminar uno, para que si por cuestiones de tiempo no acabamos los 2, por lo menos ya nada más les quede la lógica de uno. Entonces vamos con los engranes. La entidad de engrane que está en su fila pasa ¿a dónde pasa? Al rectificado con regla first. ¿Sí? En process el engrane está en su fila y en routing el engrane pasa rectificado con regla first. Después, el engrane está en rectificado. La operación que realiza, vamos a verificar, es uniforme de 3,1. Entonces va a ser wait para la espera, U de uniforme, 3,1 minutos. Compilamos. De salida del engrane,
Ese es el tiempo que está en rectificador. Exactamente. El engrane pasa a limpieza o a lavado, como le pusimos aquí. Destination, lavado. Regla first. Y aquí en Move Logic es donde vamos a indicar el tiempo de transporte. ¿Sí? Que si nos vamos al diagrama, hay un transporte exponencial de 3 minutos. Entonces, abro Move Logic como si fuera Operation y le ponemos wait exponencial 3 minutos. Estaciones, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿Por qué pusimos nada para esa operación si es entre todas las estaciones? porque apenas vamos en esa estación, Sergio. En cada estación vamos a tener que repetir lo mismo. Entonces, repito rápido, jóvenes. El engrane que está en rectificado tarda una operación uniforme de 3,1 minutos y pasa a lavado tardándose 3 minutos con comportamiento exponencial en transportarse. Seguimos con el engrane. Me voy a process. Cada vez que yo voy a alimentar un paso nuevo, lo empiezo en process. Entonces, la entidad no cambia. Engrane. Ahora está en lavado. La operación que realiza en lavado, si no me acuerdo la verifico, es constante de 10 minutos. Entonces le decimos wait 10 minutos. La salida sigue siendo el engrane. De lavado pasa a empaque. Con regla first y lógica de movimiento exponencial de 3 minutos. Entonces, ahora nada más dijimos, el engrane se tarda 10 minutos en lavarse y pasa al empaque y se tarda 3 minutos para llegar al empaque. Me voy a process. El engrane que está ahora en empaque, verifico su tiempo de empaque, 5,1 con comportamiento uniforme, wait, uniforme, 5,1 y compilo. Y una vez empacado, el engrane pasa a exit con regla first y ahí sí sin lógica de movimiento porque la salida no es una estación de trabajo. ¿Ok? Ahí terminamos para el engrane. Ahora nos regresamos a process y vamos a simular o le vamos a dar las instrucciones de la placa. Tenemos todavía 10 minutos, lo acabamos tranquilamente. ¿Ok? Para quienes sientan que vamos un poquito rápido, no se preocupen, todo esto que estamos haciendo el día de hoy lo estoy grabando, lo voy a subir esto como un video a YouTube y les comparto la liga a través de Facebook, ¿sale? Digo, ya más tecnología no puedo tener, ¿eh? Si me puedo clonar, ¿verdad? Pues entonces, ¿a quién le paga el otro güey, no? Pero bueno. Y si va a comer igual que yo, no, imagínate. No, gracias, ¿no? Entonces, ya tengo 2 hijos. ¿Vos, profe, o solo lo que hacen en el compu? No, con todo y vos. Hasta la tuya, María José. Ya quedaste inmortalizado. ¿Sí? Entonces, cuando se pueda, voy a hacer esto. Esto lo hago porque es la primera sesión y creo que es útil que quede como referencia. Y ahí ustedes lo pueden poner cuantas veces quieran. ¿Ok? Así es. Y ahí quedarán editadas. Cuando digan el profesor Jorge era bien grosero, ahí están todas mis groserías. ¿Sí? Por eso el día de hoy he sido tan propio. ¿Sí? Extrañamente he hablado tan... Y para que vean que también sé hablar como la gente decente. Nada más no me da mi regalada gana de hacerlo, ¿no? Pero bueno. Muy bien. Vámonos con la placa porque si no, no terminamos. La placa llega a su fila, está en su fila, y lo único que hace es, pasa a... Ay, ¿la placa dónde pasa? A la prensa. A la prensa. Con regla first, entonces esa línea se va rápido.
No tiene Move Logic, ¿verdad? No, porque es de una fila hacia una máquina. La placa que está en la prensa tarda un tiempo exponencial de 3 minutos, es decir, wait exponencial 3 minutos, y pasa al lavado. La placa pasa al lavado con lógica de movimiento también exponencial de 3 minutos. ¿Ok? La placa que está en lavado tarda un tiempo constante de 10 minutos y pasa después del lavado a el empaque con lógica de movimiento exponencial de 3 minutos. No me brinqué ningún paso, ¿verdad? Prensa, limpieza y va a empaque. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la placa otra vez acá en Process, entidad placa, location, empaque, tarda un tiempo uniforme de 7,2 minutos. Entonces acá es un wait uniforme 7,2 minutos y finalmente pasa a exit con regla first. Y ahí guardamos, regresamos ahí nada más al diagrama. Si se dan cuenta, ya está programado todo, ¿sí? Se formó como un diagramita de flujo a lo largo de el layout. Sí, Sergio, dime. Uniforme es que siempre se tarda 7.2 minutos, ¿no? Uniforme no es que siempre se tarda 7,2, es con una desviación de 2, con media de 7 y desviación de 2, se genera un valor entre esos parámetros. Bien, dice el problema que hay que correr 40 días de 8 horas. Ahí, cuidado con la redacción, porque podemos interpretar que queremos 40 réplicas de 8 horas. Pero lo que queremos en realidad es la corrida completa de 40 días, de 8 horas. Si yo hago 40 réplicas, voy a tener que tomar los listados individuales y luego sumar, multiplicar lo que se nos ocurra. O puedo correrlos completos. ¿Cuál es la diferencia entre una réplica y correr 40 días de 8 horas completitos? ¿Cuánto es 40 por 8? 320 horas. Si yo corro réplicas, la réplica se regresa al inicio, ¿sí? Y no considera todo el producto que ya avancé en 8 horas. Entonces, es preferible correr las 320 horas, ¿verdad? Completas, ¿sí? Porque si no, las diferencias van a ser significativas al borrarse todo el avance. Y en las fábricas, en la realidad, el producto que queda avanzado es ahí retoma el siguiente día, o no paramos, ¿sí? O sea, estamos corriendo las 24 horas del día. Entonces nos vamos a Simulation, Options, Runtime 320, ¿sí? Number of Replications lo dejamos en 1, le damos OK, guardamos y corremos. Esta barrita de aquí hace que el programa corra más rápido, ¿sí? Y nos despliega un mensaje, ¿sí? Es el mismo de la vez pasada, nada más que le está agregando algo. Nos está preguntando si queremos ver los resultados, pero nos dice: hubo fallas en las llegadas
porque no tenemos capacidad suficiente. ¿Eso es bueno, es malo, es algo que podíamos esperar? ¿Qué me dicen, jóvenes? ¿Las filas tienen capacidad? Sí. ¿Se podrían llenar? Sí. Y cuando se llenan, entonces, pues ya no llegan los productos, ¿verdad? Como cuando al súper le indicamos que tenía una capacidad y que teníamos que decidir qué pasaba con esos clientes, que podían llegar a tener el súper lleno. Que eso jamás debía haber ocurrido, pero más vale programar. Entonces, aquí en esta situación, le tenemos que dar, sí, o sea, ya sabía que las filas se podían llenar y que producto que hubiera querido entrar no hubiera podido ejecutar el comando porque no hay un espacio. Entonces le doy yes. Y me genera las siguientes estadísticas. ¿Sí? ¿Tenemos algún problema con esta empresa? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Cuál es el primero que salta ahí? ¿Se acuerdan entre la diferencia entre la barrita verde y la rosa en el problema anterior y en este? La barrita verde casi ni se ve, ¿no? ¿Qué indicaba lo rosa? ¿Esperar? Sí. ¿Sí? En operación y bloqueado. Es decir, ¿qué opciones tiene aquí? ¿Está esperando? ¿Sí? ¿O está siendo operado? Pero también me parece como que está en movimiento, ¿no? Sí, claro. Bien. Entonces, ¿qué diríamos? Mayormente está esperando. ¿Dónde esperarían? ¿Dónde es la única oportunidad que les dimos de esperar? ¿Cuál es la única locación donde esperan? La fila. Fila. ¿Cuántos engranes y cuántas placas salen? 1191, 1197. ¿Qué tiempo tardan? 478 y 460. 478 minutos y 460 minutos. ¿Cuánto es en horas? 78 horas. Casi un día para procesar una placa y un engrane de acuerdo a los tiempos que teníamos. Los tiempos que teníamos se ven excesivos, o sea, eran tiempos muy, muy altos. 7 minutos, 10 minutos, 3 minutos. Entonces, los tiempos de operación no es el problema, diríamos, porque no son tiempos muy altos, ¿sí? Entonces, ¿qué es? La fila capaz. La fila. Bueno, ¿La fila? la velocidad con la que entra, La velocidad con la que llegan. Exactamente, o sea, sí la fila, pero más ocasionado por la velocidad de llegada. ¿Qué pasa en las fábricas? Una de dos. O estamos abasteciendo de producto innecesariamente. Es decir, el manejo del producto, el costo del manejo del producto, lo estamos aumentando innecesariamente porque nuestra velocidad de procesamiento es 1. Por más producto que me traigas, no puedo procesar más a la vez. Se los voy a poner en un ejemplo que ustedes, hasta conozco sus caras de frustración cuando sucede esto. Llegan y tengo a otro alumno en asesoría. ¿Sí? Y veo las caras de todos. ¿Sí? Te voy a balconear tantito, ¿verdad? Porque es bien interesante. Hay una persona, no voy a decir bien, ¿verdad? Para no balconear tanto, ¿verdad? Que es compañero de trabajo mío, ¿sí? Y que seguido está en mi oficina, ¿sí? Y no sé, no sé qué onda, pero ahí es como que la molestia es como que un poquito más. Si la cara es seria normalmente, ahí es como que si pudiera pateo la puerta, ¿no? Como para ser evidente, ¿no? Y después hacen una cosa bien interesante, ¿no? Van y se van. O los que pretenden ser más prudentes, dejan el cuerpo así como que casi me hacen así. ¿Sí? Como aquí estoy, no me digo, ya corre ese desgraciado, ¿no? ¿Sí? Y atiéndame a mí, yo soy el cliente, ¿verdad? Está quedando todo esto grabado para la posteridad. A lo que voy esa es más o menos la situación. ¿Sí? Es, por más, si quieren lograrlo, pateo es al alumno, a la persona que esté conmigo, pero los estoy atendiendo. Entonces ¿qué podemos hacer? Tampoco les puedo decir a ustedes, no, llega como yo digo cuando tú dices. ¿Sí? Entonces, no, espérate, conocemos de una forma, conocemos de la otra, no las podemos mezclar.
En los productos es igual. ¿De acuerdo? ¿Queda claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta rápida antes de que se retiren? No. ¿No? Bien. El examen es la semana que entra. Ya con el problema que vimos ahorita es de qué tamaño va a estar el problema del examen que tenga que ver con esto. ¿Con promo? El examen va a venir promover. Sí, claro. Van a venir unas preguntas de GPSS que tienen que ver con el problema que me acaban de entregar. ¿Sí? Preguntas que lo único que hacen es verificar su honestidad. ¿Sí? Entonces contéstenla con honestidad. Para que lo único que sea es, pues la tuve mal y la tengo mal. ¿Sí? Y no diga yo, no nomás la tienes mal, sino aparte eres medio mentiroso porque mira, aquí está tu reporte, ¿sí? Y eso que yo te pregunté no lo hiciste. ¿Sí? Ahorita, por ejemplo, dije una pregunta que el día del examen van a tener que contestar. Las preguntas del supermercado, del GPSS, son de sí o no. ¿Hiciste esto? Sí o no. ¿Hiciste esto otro? Sí o no. ¿Consideraste esto? Sí o no. ¿Sí? Nada más. Contestan esas 5 preguntas en 30, 40 segundos ya. ¿Sí? Pones no, ¿verdad? Ya saben, tienen 50, entonces le dan durísimo a la otra parte del examen. ¿Qué grado de dificultad van a tener? Como el de la O sea, prensa ¿eso que acabamos de rectificada. hacer? Pero vamos a hacer otro jueves. Sí, claro, o sea, tú no te preocupes. Yo voy a elevar el grado de dificultad de los problemas en clase. Lo único que te estoy diciendo es, el que yo te voy a preguntar, creo que es el jueves de la semana entrante, es de este día. ¿Sí? Entonces, chavos, yo les subo el video entre hoy y mañana para que lo puedan revisar cuantas veces quieran. Antes de que se me vayan, jóvenes, voy a pasar lista para los que llegaron después de que la había pasado. Sí. Sí.